El 1 de mayo la gobernadora va a dar su discurso ante la Asamblea Legislativa, participan, y que debe haber quórum, tanto diputados como senadores, y si bien yo lo he escuchado, durante muchísimas asambleas, que el quórum lo da el oficialismo, que me parece que es una responsabilidad de todos, de los 41 diputados y los 16 senadores. ¿Qué cree que va a decir la gobernadora? Porque también se usa mucho esto de los que están del otro lado, digamos, cuando el peronismo era oposición, iba Oscar Castillo, Brizuela del Moral, era criticar, ¿no es cierto? Sí, una cuestión lógica, pasa en el Parlamento a nivel nacional, también cuando va Cristina ahora, o cuando iba Alfonsín antes, o cuando iba Menem, y ahora, bueno, es al revés, y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Esto de por qué siempre hay que estar buscando el pelo en la leche, si se quiere, y no ver la manera de construir. También se da esto de decir, bueno, pero ¿por qué voy a hacer yo si antes pasaba esto? Porque es una vuelta, ¿no es cierto? Pero usted, como dirigente político, como un hombre serio de la política, ¿qué aspiraciones tiene, de esta asamblea, de este discurso de la gobernadora? Yo creo que la inauguración de los periodos de sesiones que hacen la gobernadora en este caso y el gobernador de Catamarca en general, importa no solamente a los legisladores, que obviamente tenemos la responsabilidad de estar presentes para escuchar el mensaje, sino que importa a toda la ciudadanía, porque un poco es resaltar el trabajo que se hizo durante este año anterior, qué es las metas que se pudieron cumplir, qué es lo que no se cumplió de lo que se anunció hace un año, el 1 de mayo del 2012, y anunciarle a la ciudadanía cuál es el proyecto de gobierno para por lo menos este próximo año que se tiene desde el oficialismo. Así que yo tengo la mejor expectativa y esperanza de que se puedan anunciar no solamente obras importantes, sino este aumento de sueldo, de equiparación salarial, que me parece que es terrible. Yo sigo insistiendo que venimos corriendo detrás del sulky, nos van ganando el tren vaya en la estación siguiente, porque no nos podemos manejar con lo que nos dice el INDEX. Yo creo que la inflación de este último año fue muy superior al 30%, así que ojalá que los anuncios que haga la gobernadora estemos cerca de ese porcentaje, porque si no el valor del asalariado pierde significativamente ante el aumento incesante de los precios. Sobre todo no hablo de los lujos, sino hablo de la comida, hablo de los insumos normales, los servicios que se deben pagar. Y también espero que la gobernadora pueda dar un mensaje esperanzador respecto a que en Catamarca se va a mejorar el tema de seguridad, que es un tema altamente preocupante, y ojalá que podamos, después de escuchar su discurso, salir convencidos de que tenemos la esperanza de que haya una Catamarca mejor. ¿Hace falta más diálogo entre gobierno y oposición? ¿A usted le gustaría que desde el Poder Ejecutivo, la gobernadora, lo convoquen, porque tienen 20 años de experiencia en el gobierno, para charlar estos temas? Yo considero que no existe el diálogo actualmente. No existe, basado en que cada crítica que el gobierno recibe, probablemente porque sus reflejos están muy sensibles, lo ven como una cuestión netamente electoral, entonces no escucha absolutamente ningún consejo, crítica que pueda hacer la oposición, tengan razón o no la tengan, pero por lo menos la discutamos. Como tampoco escuchan, a mi entender, el reclamo que está dándole el ciudadano. O sea, cuando yo veo que nos ha pasado a nosotros también, como gobierno, que se encierra en una burbuja donde hay muy poca gente que llega y que son transmisores de sensaciones de la ciudadanía, que por ahí llegan a la gobernadora distorsionada de acuerdo a quien lo transmita y a los intereses que tengan. Por ahí es mucho más importante el contacto permanente con el ciudadano, porque me parece que se van a recibir muchas sorpresas. Y este gobierno tiene apenas un año y medio,
que acumuló muchas críticas, pero creo que puede torcer el rumbo y retomar lo que debiera ser como la promesa que le hizo la ciudadanía. Yo sigo esperanzado en que puedan hacer un buen gobierno, porque eso nos obliga a la oposición a ser mejores. Justamente, hablando de esto, de las obligaciones, tenemos que hablar de agenda. Sabemos que este es un año donde vamos a tener un proceso electoral largo, porque tienen las elecciones primarias en agosto y las elecciones generales en octubre. ¿Esto va a condicionar el accionar tanto del gobierno como de la oposición en la posibilidad de algún tipo de diálogo? ¿Va a marcar la agenda? ¿Cuáles son los temas que usted considera que son importantes, que va a marcar la agenda de las fuerzas políticas que en Catamarca será la marcha de la economía nacional? ¿Se va a nacionalizar o se va a provincializar la elección? ¿Estamos aislados de lo que está pasando en el contexto nacional? ¿La agenda la va a marcar la economía? ¿La va a marcar la corrupción? ¿La va a marcar la reforma judicial? ¿Qué cree y considera usted como hombre político que son los temas que va a marcar la agenda en realidad de este año? Yo creo que hay un cóctel en este momento de cosas, de temas importantes que han impactado en la ciudadanía. Usted bien lo reflejaba, el tema más reciente de la reforma judicial, el tema de la seguridad, el tema de la corrupción, estamos hablando a nivel nacional, el tema del dólar cautivo, el tema en donde yo no tengo libertad de hacer con mis bienes lo que yo quiera, porque tengo que, hasta para ir al baño, tengo que explicarle a la AFIP por qué estoy en el baño. Es una cuestión, digamos, de un apriete al ciudadano que me parece medio asfixiante. Con respecto a las elecciones dentro de este cóctel, creo que esta va a ser una elección distinta, porque es una elección que no va a dejar de provincializarse, pero también se va a nacionalizar. Porque en esta hay dos disputas importantes. Sabemos perfectamente que la elección nacional, como es legislativa, es importante el nuevo cuerpo, el número de diputados que tenga el oficialismo para poder llegar a esta reforma de la reelección del presidente, que en definitiva me parece que todas estas cuestiones de avance en la justicia, de avance, es un poco buscando ese resguardo. Y no va a dejar de provincializarse, se va a provincializar porque este es el primer examen que va a pasar el gobierno de la provincia. Es un gobierno nuevo, que ha comenzado hace un año y medio, y obviamente los ciudadanos van a tener que decirle al señor gobernador, ¿estamos de acuerdo o no? Cómo vino gobernando. Esto no quiere decir que si gana o pierde la elección es el fin o el comienzo exitoso del gobierno. El gobierno continúa, tiene que cumplir en la provincia sus 4 años, pero sí puede ser una lectura de reflexión para el gobierno provincial. Y a nivel nacional, yo creo que esta es una elección fundamental, que si no tenemos una buena lectura los ciudadanos argentinos podemos perder la democracia, porque creo que la República está en grave riesgo, me parece que estamos chavizando o estamos siguiendo el mismo camino de Venezuela, y me parece grave, porque yo creo que la señora presidenta llegó con las mejores expectativas de la gente y se debería ir después de su segundo periodo siendo respetada por la ciudadanía y no pretendiendo quedarse en el poder por tiempo indefinido. Ya no está su esposo, porque si no sería una consecutiva de Kirchner y esposa y Kirchner y esposa. Entonces me da la impresión que están detrás de esta reelección. Entonces, pero hay sectores del peronismo que estarían diciendo que no también. Exacto. Y me parece que esa es la jugada que también se está proponiendo en Catamarca, en donde hay un nuevo participante de esta elección que ya avisó que se postula, como Luis Barrio Nuevo, que obviamente sabemos cuál va a ser, en caso que fuese electo, cuál va a ser su visión dentro del Parlamento respecto a la reelección. Entonces, creo que va a tener su importancia dentro de la provincia para hacer un poco el referéndum hacia el gobierno de la provincia, si estamos bien o no en este año y medio, pero va a ser muy importante para la nación porque le vamos a darle herramienta o no para esta reelección de Cristina. ¿Y el radicalismo cómo lo ve? El radicalismo en Catamarca, porque pasó por una crisis interna después de una derrota electoral,
después de estar gobernando 20 años, y hay como una especie de tensión, ¿no?, de conflicto dentro de la Unión Cívica Radical entre sectores denominados de la minoría que están planteando las elecciones internas y por el lado de los sectores mayoritarios del radicalismo que están planteando vamos a actuar en inteligencia a algunos parámetros razonables que creen para llevar con buena expectativa hasta octubre. ¿Se va a resolver ese conflicto? Porque, bueno, el peronismo lo tendrá lo suyo, pero el radicalismo en Catamarca está en condiciones. Sí, yo creo que el radicalismo tiene un momento diferente en la provincia de Catamarca y en la República Argentina. En la provincia de Catamarca, a mi entender, estamos haciendo una lectura del momento histórico que vive la provincia. Bueno, nosotros fuimos gobierno hasta hace 1 año y medio atrás, y hay sectores minoritarios que están pidiendo una purga total de todos, es decir, acá parece que todos los que están o los que estuvieron se tienen que ir y que ellos son los mesías dentro del radicalismo. Por supuesto no voy a abundar en detalles quiénes son porque han participado en estos 20 años, o sea que si eso es la renovación tendríamos que recordarles que desde la época de Arnoldo Castillo estuvieron cumpliendo funciones. Específicamente, por ejemplo... de mi amigo Chichi Sosa, de mi amigo Ludi Olmedo, de muchos que fueron funcionarios. Entonces quieren hoy querer mostrarse como algo distinto, algo diferente, y cuando llegaron a esos lugares, gracias a estos dinosaurios que ellos hoy los denominan. Entonces me parece que la lectura del momento actual es justamente que el correligionario no nos está pidiendo la división, nos está pidiendo que volvamos al gobierno.